Esto es una vaca europea. Es una vaca feliz, porque todos los días los europeos pagamos por ella 1,5 euros en subvenciones. La mitad de la población mundial vive con esta cantidad. Tenemos las subvenciones agrícolas más caras del mundo. Están creando un problema fundamental y muy grave para millones de personas que ya están empobrecidas. Nuestros subsidios conducen a la miseria, al hambre y la rabia. ¿Y si fuesen vuestros hijos los que se mueren de hambre? Si tuvieseis que ver cómo vuestros hijos se marchitan gradualmente, comprenderíais por qué esta gente está indignada y por qué los agentes de Bin Laden acuden a ellos pidiéndoles ayuda para luchar contra el demonio. Esa indignación nos llevará al límite. ¿Estamos preparados para pagar el coste de proteger nuestra propia agricultura? La poderosa agricultura europea. Estamos en un país subdesarrollado de Centroamérica, a 1 hora de la capital, a miles de kilómetros de nuestra opulenta sociedad. Gracias a ustedes, Unión Europea, el destino de nosotros los ganaderos es este que estamos viendo. A las afueras de la aldea encontramos las ruinas de una granja láctea local. Este es el futuro que temen todos los granjeros lácteos de este país, porque los europeos enviamos aquí toneladas y toneladas de leche en polvo, tan subvencionada por la Unión Europea que los rebaños lecheros locales terminan aquí en el matadero. Eso es lo que teme Emanuel, un ganadero lácteo que se dirige a ver a sus 3 vacas. Lo único que yo tengo son mis animales y no hay un precio estable para la leche, entonces no tengo de qué agarrarme. Y la situación sigue así, porque es que si no tenemos de qué agarrarnos, tengo que quitarme de los animales que tengo. Entonces me quedo sin nada, mejor porque no voy a dejar morir la familia. Los europeos protegemos a nuestros propios granjeros con los subsidios ganaderos más caros del mundo. Mientras damos la vuelta al mundo para llegar hasta Emanuel, su familia y millones de pobres más, nos preguntamos, ¿qué precio tienen que pagar ellos? Estamos construyendo un sistema de defensa que hace casi imposible que los pobres salgan de la pobreza en los países en desarrollo, porque dependen de la agricultura y si nosotros no compramos lo que producen, ¿cómo van a ganar dinero para salir de la pobreza? Temprano por la mañana, mientras la mujer de Emanuel realiza las labores del hogar, sus hijos están dormidos y las vacas del vecino son sacrificadas en el matadero. Emanuel dispone de mucho tiempo para reflexionar sobre su destino, porque tiene que andar muchas horas al día para llegar hasta sus 3 vacas famélicas. Si consigo 100 pesos, tengo que comérmelo, no puedo honrarlo en un motor. Si compro un motor, entonces voy a matar a los niños porque no voy a tener que darle. Este ganadero azotado por el hambre, alejado en una provincia remota de la República Dominicana, debería ser capaz de mantener sus 3 vacas sin tener que pensar en lo que los europeos hacemos para proteger a nuestros propios granjeros. Pero no es así. Arla es la empresa láctea más grande de Europa. La leche fresca inunda sus depósitos aquí y en toda Europa. Hay demasiada leche. Por eso Arla convierte el excedente en leche en polvo. La leche en polvo, llamada Milex, se envía a la República Dominicana. Los ganaderos lácteos europeos reciben subvenciones de los contribuyentes europeos, es decir, de usted y de mí.
Después Arla recibe subvenciones a la exportación para poder vender barato su excedente de leche al tercer mundo. Hemos investigado a dónde van los millones europeos de Arla y su leche en polvo Milex. En 2003, Arla recibió 10 millones de euros y a cambio no dejó de exportar leche en polvo desde por la mañana hasta por la noche. Entendiendo que hay personas físicas y razones sociales, compañías, que se benefician económicamente de esa operación. Los subsidios que pagan con impuestos los ciudadanos europeos permiten que en estos lados hayan empresas y personas que se hagan multimillonarias a costa de este tipo de situaciones que se dan. La leche en polvo de Arla es la marca más famosa con mucha diferencia, y en las tiendas ya no se encuentra leche fresca. Así que los ganaderos locales les han dado a las latas de Arla un apodo: la vaca conquistadora. $20.000 dominicanos de todo el país han enviado a sus vacas por este camino. Una gran cantidad, cientos de ganaderos, y muchos ya han eliminado todo su ganado. Cientos de ganaderos vamos por este rumbo, vamos eliminando el ganado, porque no es rentable, ya no nos es posible mantenernos. Emanuel está exprimiendo la leche de sus vacas hasta la última gota. Esta es su lucha desesperada por mantenerlas. Contra él se encuentra un fondo de dinero europeo de casi 5.000 millones de euros anuales. Y cada vez tiene más problemas. Tenemos poca leche por la situación de la hierba, porque entonces si la leche no tiene precio, no podemos producir mucha leche, porque si no hay alimento para echarle a las vacas, por la situación del precio de la leche, y ahí sí se va la ganadería al caos, porque se va a destruir todo. De vuelta en Europa, nos encontramos con la mejor voluntad del mundo. Aquí es donde está el hombre que se ocupa de ayudar a millones de pobres